sección les hablaré sobre el nuevo orden económico internacional. Para empezar, ¿qué es el nuevo orden económico internacional? Este se trata de un nuevo supuesto periodo en la historia que se ha dado como resultado a los diversos cambios que se han originado a nivel mundial. Esto consta de 4 etapas antecedentes. La primera etapa se trata de la revolución industrial. En esta se cambia de la producción manual a una producción en la industria. Se quita el poder absoluto del monarca y empieza a conocerse el término de burguesía. Después viene la segunda etapa. Esta etapa es un periodo entre guerras, después de la Primera Guerra Mundial y a principios de la Segunda Guerra Mundial. En este se destaca el cambio entre la ambición desmedida y el crecimiento interno. Después viene la tercera etapa, que se da a finales de la Segunda Guerra Mundial. En esta se busca la reconstrucción de los países que fueron destruidos durante esta Segunda Guerra. Esto con ayuda de 2 grandes instituciones como lo son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que prometían brindar ayuda económica para que estas naciones pudieran reconstruir. Y por último tenemos la cuarta etapa. Esta se da durante la crisis del petróleo y la caída del dólar. Yo les vengo a hablar sobre las características y manifestaciones del neoliberalismo. Cabe destacar que vamos a comenzar con las características. Esta tiene una serie de características algo extenso y se los voy a explicar a continuación. La primera característica es que el modelo neoliberal fue impuesto en Estados Unidos y posteriormente en Reino Unido. Así, esta es la primera característica. Después, otra de las características más importantes es que esta favorece una privatización de prácticamente todas las actividades económicas que se realizan en el país. Aquí se privatizó todo lo que en ese entonces fueron los bancos. De igual manera, se privatizaron servicios como el agua, el teléfono, el transporte y la luz. Otra característica es que este es un modelo muy incompleto porque esto no deja en libertad a todas las fuerzas del mercado. Esto quiere decir que el Estado ejerce controles y limitaciones en los aspectos que el gobierno considera importantes. Así, por ejemplo, el aumento de impuestos y el salario mínimo, que este es sujeto a un porcentaje, que en ese entonces los precios eran muy elevados y los salarios eran demasiado bajos para poder comprar algo. Desde este entonces cabe destacar que México tiene una exagerada dependencia externa, en particular de Estados Unidos. Una de las graves manifestaciones de esta dependencia es la elevada deuda externa, por lo que México decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional, el FMI, y al Banco Mundial. Esto para pedir préstamo en el periodo de 1975 a 1995. Se dice que el 83.9% de la población tenía y permanecía en una desigualdad. El desempleo y la precarización del trabajo es otra de las duras manifestaciones de las políticas neoliberales aquí. Según estudios de la Organización Internacional del Trabajo, en el 2002 la tasa de desempleo en la región fue la más alta desde las últimas 2 décadas. Por último, el empobrecimiento. Se dice que entre 1990 y 1999, 11 millones de personas se incorporaron a la bolsa de pobreza. En los siglos XXI, el 43.8% de la población vivía en condiciones de pobreza y el 18.5% en condiciones de indigencia. Los cambios estructurales que se llevaron a cabo en México con la llegada del neoliberalismo a inicios de los años 80 fue, por ejemplo, en el artículo 3, en el artículo 27, el artículo 28 y el artículo 123 de la Constitución, que estos hablan sobre la educación gratuita, el derecho a la propiedad privada, la eliminación de monopolios y, por último, el derecho al trabajo. Estos son importantes puesto que con la eliminación de monopolios se permitió un libre comercio, una libre competitividad entre nuevas compañías, nuevas empresas, nuevos mercados.
mercados. También se llevó a cabo la privatización de empresas paraestatales. Esto empezó con el sexenio de Miguel de la Madrid y lo continuó Carlos Salinas de Gortari, privatizando más de 1000 empresas que eran parte del gobierno. Estos ingresos que se obtuvieron de estas privatizaciones se utilizaron para pagar gran parte de la deuda externa, para negociar la deuda externa. También se llevó a cabo la baja arancelaria, es decir, impuestos sobre las exportaciones para poder facilitar la entrada de México al libre comercio. Liberalismo. Podemos mencionar que las formas de consumo, pero eso tiene más que ver con la adaptación de una sociedad a un nuevo modelo, por así decirlo. Antes del neoliberalismo existía un Estado muy proteccionista y esto cambió drásticamente, lo que nos lleva, como digo, a una adaptación, ya que surgieron nuevas tecnologías, lo que nos llevó a una globalización. Doy el ejemplo de los zapatos, que antes, con el proteccionismo de las empresas, solamente podías adquirir zapatos en cierto número de lugares, a una mala calidad y a un precio fijo, por así decirlo. Y llegado el neoliberalismo, llegaron nuevas empresas, nuevas formas de cómo adquirirlo, lo que nos lleva a un consumo que no solamente puedes encontrar las cosas en el país, ya que puedes pedir, existen nuevas tecnologías que te pueden pedir en otros países y te llegan aquí. Esto es una adaptación que ha pasado a lo largo del tiempo y lo que cambió mucho, lo que marca mucho a este neoliberalismo en cuanto a consumo. El proyecto neoliberal del Estado mexicano trajo consigo cambios y repercusiones en el país. Entre uno de los factores que se encuentran y se destacan es el estancamiento económico. El estancamiento económico trajo consigo la disminución del poder adquisitivo, o sea, la reprivatización de entidades y empresas estatales afectó la economía estatal. Y esto trajo consigo, también como una de las consecuencias, pues la subida de precios, inflación, aumento de gastos, aumento de impuestos. Y todo esto, englobado en general, trajo como una desigualdad social. ¿Por qué una desigualdad social? Había una mala distribución de la riqueza. El dinero solo se concentraba en algunos o los grandes capitales externos o en inversionistas con un capital amplio. Además, y englobando ya la desigualdad social con la disminución del poder adquisitivo, trajo consigo la pobreza. La pobreza trajo consigo la disminución del sector industrial, en el cual solo creció 3.4% desde la aplicación del proyecto neoliberal del Estado mexicano. Además, el PIB aumentó solo el 1.9% desde que se implementó este proyecto neoliberal. Entre otras de las características es que la deuda externa aumentó el 95.12% del valor que ya tenía anteriormente o con otros presidentes. Y todo esto trajo, englobado ahora sí en general, son distintos factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, que provocaron la disminución del poder adquisitivo, que hubo más desigualdad social, había mucha gente que fue marginada, mexicanos que emigraron, entre otras características. Yo les voy a dar un ejemplo de movimiento social. En este caso es el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este emergió en 1994 a finales del gobierno de Salinas de Gortari. Estaba en contra su declaración en contra del Estado mexicano resaltaba las políticas neoliberales, la desigualdad y buscaba lo que era justicia social y democracia. En las exportaciones. Cabe mencionar que este nuevo modelo económico y la teoría neoliberalista fue con un propósito, fue para crear nuevas estrategias de comercio, nuevas estrategias en base a la economía de los países subdesarrollados y desarrollados, y también fue para crear los nuevos bloques económicos. Estos bloques económicos permitían la apertura de un comercio, de una economía basada en las exportaciones. Esto mismo abre paso a lo que conocemos hoy como los tratados de libre comercio, ya que estos fueron aquellos que nos impulsaron a lograr darnos a conocer como uno de los, o que nos tomaron en cuenta como uno de los principales países en exportación de materia prima.